Gilben es el personaje más poderoso del mundo de Clarence, y no estoy bromeando, ya que a lo largo de la serie pudimos ver que nuestro muñeco favorito tiene varios poderes sobrenaturales, entre los cuales se encuentra la telequinesis. Aquí lo podemos ver usándola para tirar a su profesor de la silla. Un hoyo negro consumió el sol. Un trabajo increíble como siempre, Gilben. O aquí, cuando se surta el cabrón de Jeff sin usar sus manos. ¡Este será gratis! También se puede teletransportar y se comunica mediante la telepatía. ¿Ah? Yo no estoy portándome como un bebé. Gilben. Además, puede acelerar el proceso de crecimiento de las plantas. Si te gustaría saber la verdadera razón del por qué tiene todos estos poderes y su tan extraño comportamiento, entonces quédate, porque ahora mismo te lo explico. Yo soy Ale Cartoons y a darle. Regis Gilben es sin duda uno de los personajes más interesantes y carismáticos de Clarence, pero no siempre fue así, ya que en los primeros capítulos pasó bastante desapercibido. Y es que al inicio él era un niño común y corriente, que no destacaba de los demás. Tenía la pinta de ser el típico compañero que se sentaba hasta atrás y se comía el pegamento. Pero todo esto cambió en el capítulo Los millones de Clarence. En este episodio la escuela está hecha un caos, y al igual que todos, Gilben también está haciendo de las suyas, ya que al pillo le dio por comerse las estrellas de Jeff, y este loco lo vio, por lo que de inmediato corrió a empujarlo para que se detuviera. Entonces el pobre Gilben cae, adoptando esa tan característica pose con la que lo veríamos durante el resto de la caricatura, y de la que algunos han hecho bromas. Como Candy, el cachetes de huevos. ¿Gilben? Gilben está presente. Y la señorita Baker. Regis Gilben. Es como el hijo que nunca tuve. En este momento fue cuando Gilben despertó sus poderes mentales, gracias al golpe que se dio en la cabeza cuando cayó. Y no quedó cuadrapléjico como muchos dicen, ya que más adelante en ese mismo capítulo lo vemos moviéndose y poniendo cara de sorpresa, cuando entra un niño y enseña sus cartas de Yu-Gi-Oh! En el episodio Castigo también lo podemos ver muy activo, brincando y riéndose. O también cuando sale corriendo de la casa de la señorita Shu. Así que eso de que se quedó en estado vegetal es pura mentira. La verdadera razón de que esté casi siempre en esta postura e inmóvil se debe a que ahora que ha despertado sus nuevos poderes, se ha vuelto bastante flojo. Y ya no quiere caminar ni moverse. Porque a ver, seamos sinceros, si nosotros también nos pudiéramos teletransportar, tampoco caminaríamos. O sea, ¿para qué? Y no habla porque no le gusta, ya que antes de que se diera el golpe cuando era un niño normal, nunca lo oímos decir ni una palabra, y ahora menos que tiene el poder de la telepatía. Pero la verdad que tampoco le hace falta, ya que es un capo, un crack, el GOAT. Esa serpiente encantadora. Que ha logrado hacerse muy querido sin necesidad de hablar. Él derrocha carisma por naturaleza. Y aparte de que es muy buena onda, como cuando celebró su cumpleaños en el mismo bowling que Jeff. Él, lejos de ponerse celoso, le propuso hacer una fiesta doble. Y por supuesto que el egoísta cabeza cuadrada no aceptó. Pero aún así Gilben le mandó sus bendiciones. Bueno, Gilben envía sus bendiciones. Y le regaló un pastel. Es todo un tipazo ese chico Gilben. Eres uno de los buenos, Gilben. Además es el único que no se dejó intimidar por el bravucón de Balance. Y lo enfrentó en un duelo psíquico sin titubear. ¿Qué me miras, hijo? Es solo la mirada de un simplón. La verdad que muy poco sabemos de la vida de Gilben, por no decir nada. Nunca mostraron a sus padres o a algún familiar. Lo más cercano que vimos de un pariente suyo fue a esta viejita, que Clarence confundió con un Gilben anciano. David, Gilben. Ya que se visten igual. Y no es un hombre, porque como vemos usa falda. Ojalá que le hubieran dedicado un capítulo aclarando todos sus misterios. Pero bueno, no importa, ya que eso mantiene al personaje más interesante y da juego para seguir creando teorías locas y fumadas como esta. Si te gustaría conocer y enterarte de la trágica vida de otro personajazo tan interesante y extraño como Gilben, entonces debes verte este rico video de aquí.